Estaba yo el otro día pensando y pensé, yo pienso que si quiero ser un youtuber respetable debería empezar a tener actitudes de youtuber. Entonces me planteé varias opciones. Podría poner cara como que me sorprende y reaccionar a sesiones de Bizarrap. O podría hacer cosas cotidianas del día a día y pasa esto. Pero nunca pasa nada. Nah, creo que todo esto no va conmigo. Tal vez podría hacer algún especial, que eso también es muy de youtuber. Teniendo en cuenta que Halloween está a la vuelta de la esquina... ¡Claro! ¡Cómo no se me había ocurrido antes! Entonces, después de mucho pensarlo, seguí pensando y pensé que tiene que tener un videojuego para estar en un especial de Halloween. Bueno, pues tiene que ocurrir en un lugar tétrico que genere angustia y una atmósfera opresiva, habitada por criaturas tenebrosas con poderes sobrenaturales y cuyo protagonista tenga un pasado traumático lleno de dolor y sufrimiento. Ok, pues después de barajar cientos, tal vez miles de opciones, decidí que Little Nightmares era el candidato perfecto para este nuestro especial de Halloween. Porque no solo cuenta con todos los requisitos necesarios para acompañarnos esta fría noche, sino que además te lo pasas en una tarde y tengo que empezar a editar esto cuanto antes, que me pilla el toro. Dicho esto, hoy, para todos ustedes, el especial de Halloween 2023. Juego Little Nightmares y pasa esto, el videojuego. Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. Todo comienza el día que Georgie decide no leerse el cómic ni jugar Very Little Nightmares para Android y iOS y enterarse de qué ocurre antes. Y sale a jugar en la lluvia con un barco de papel que le ha hecho su hermano cuando de pronto un payaso se lo lleva por una alcantarilla al mundo de Little Nightmares. Despierta poco después aturdido. Bueno, aturdida porque el viaje le ha fluido el género y le ha cambiado el nombre a Six. Georgie ya nunca volverá. Equipada tan solo con un mechero para alumbrar la oscuridad, claro, no vas a iluminar la luminosidad. Abrimos la puerta del conducto, atravesamos el conducto y salimos del conducto. Cogemos la muñeca, que no sé para qué sirve, pero seguro que sirve para algo. Así que la vamos a poner aquí. Sí, yo creo que el puzzle era así. Subimos por la cama a otro conducto más alto, atravesamos el conducto y salimos del Oh. Vaya. Qué piernas tan largas. Oh, una horrenda babosa sospechosamente adorable. No. F en el chat. No, esta vez no pienso caer en vuestra trampa. Seguimos avanzando, superando pequeñas zonas de plataforma, resolviendo algunos puzzles bastante sencillos y rescatando a unos pequeños gnomos de madera que huyen de nosotros nada más vernos, pero no parecen querer hacernos daño. Morimos de formas cada vez más horribles. Atravesamos también una especie de guardería que nos da a entender que no somos el único niño aquí abajo. Y le da un aire todavía más tétrico al nivel. Tampoco ayuda mucho eso de que todo esté lleno de jaulas tamaño infantil. No sé, llamarme loco. Anda, mira, otra muñeca. A ver, ¿esta dónde hay que ponerla? Aquí, claro. Había que romperla. No, definitivamente no somos el único niño aquí abajo. Y de pronto una extraña criatura aparece y esta no tiene pinta de ser muy amigable. Creo que lo mejor será escapar antes de que nos atrape. Y claro, tanto saltar, tanto huir y tanto morir da muchísima hambre. Suerte que un niño oportunamente situado nos ve y acude en nuestra ayuda regalándonos una hogaza de pan. Y por fin, con el estómago lleno y el corazón agradecido, llegamos a un puente que empieza a abrirse justo en el momento en el que llegamos, pero conseguimos saltar en el último instante y escapar hacia la siguiente zona. Creo que alguien nos observa. Llegamos a la guarida del conserje, aquella extraña criatura de cortas piernas y enormes brazos encargada de mantener a los niños en la cárcel y que no puedan escapar, vigilando todo desde el cuarto de cámaras. Esto, por cierto, no tiene ningún tipo de sentido porque el tío es ciego. Completamos el puzzle del dormitorio, subimos algún piso más arriba por el ascensor cuando a Six vuelve a entrarle el hambre y solo encuentra un trozo de carne cruda en una jaula. Todo era una trampa.
Es momento de escapar de la jaula, dejando atrás a todos los demás niños encerrados. Y ahora sí es momento de huir del conserje, que nos acosará durante todo el nivel para intentar atraparnos, y por la pinta que tienen esos fardos, dudo mucho que tenga muy buenas ideas para nosotros. Y mucho ojo con él, porque sí, es ciego, pero tiene un oído prodigioso, y con sus enormes brazos puede atraparte casi en cualquier lugar que quieras esconderte. Incansablemente nos perseguirá por todo el nivel, creando momentos de verdadera tensión, hasta que llegado a cierto punto nos veremos atrapados en una pequeña sala tras una puerta sujeta con una jaula. Estoy cansado, jefe. Pero gracias al ingenio de Six, conseguimos romperla haciendo que la puerta caiga de golpe, amputándole ambos brazos. ¿Veis? Fácil. Y ya solo queda agarrarnos a un gancho donde los cuerpos embalsamados de los niños son transportados a una cocina. Sí, a una cocina. Dios mío, ¿es que nadie piensa en los niños? ¡Qué asco que da este cerdo, eh! En la cocina deberemos escapar de los cocineros gemelos, que al igual que el conserje intentarán atraparnos cada vez que nos pongamos en su camino. Hermanos, por cierto, que si te fijas en su vivienda se puede entender que en algún momento fueron siameses, y teniendo en cuenta que tapan sus rostros con pieles de otros humanos, hacen ver que debieron quedar horriblemente desfigurados en la separación, haciendo que su historia sea mucho más macabra aún si cabe. Amantes de la buena comida y la poca higiene son los encargados de cocinar a los niños para celebrar un festín de pesadilla. Al menos, friegan los platos. Hacemos una liana con la carne de Juanito, Jaimito y Jorgito, reactivamos el sistema de ganchos y escapamos al exterior para darnos cuenta del lugar en que nos encontramos. Little Nightmares nos sitúa en una enorme plataforma flotante llamada The Mow, donde cada día barcos repletos de personas, si es que podemos considerarlos personas, acuden a saciar un apetito voraz y si puede ser con carne de niños, aún mejor. Toda la estructura funciona como una verdadera industria cárnica, donde los niños son secuestrados, engordados y procesados para completar su fin: ser engullidos. Todo esto bajo la supervisión de una inquietante figura femenina a la que se conoce como The Lady, obsesionada con la belleza pero que al nunca verse como ella quisiera, destruyó todos los espejos y tapó su rostro con una máscara. Además, existe la teoría de que pudiese ser la madre de Six, que envidiosa al ver que su hija era más bella que ella, decidió mandarla al sótano con el resto de niños para sufrir su mismo destino. Y así comenzó el viaje de Six, teniendo que escapar de todos los peligros que la acechan: el conserje, los cocineros, huir de los propios comensales. Un viaje que haría que Six cayese poco a poco también en una vorágine de violencia y apetito desenfrenado, llegando a cometer incluso actos de canibalismo. Y después de atravesar el comedor huyendo de los monstruos que solo quieren un pedazo más de carne fresca, llegamos al apartamento de Lady. Aquí encontraremos el único espejo intacto del lugar, el cual usaremos contra Lady para devolverle su reflejo y acabar con ella. Y una vez derrotada e indefensa, Six hace lo propio y se la come. Heredando un poder que permite absorber la energía vital de las personas y pudiendo escapar de The Mow, acabando con quien se cruce en su camino. Game over. A decir verdad, no empecé Little Nightmares con la esperanza de que pudiese hacerme sentir incómodo y mucho menos que pudiese dar miedo, pero wow, menuda bestia. Prácticamente desde el momento que te pones a los mandos, el juego consigue atraparte en su oscurísima ambientación y los escenarios generan una terrible sensación de incertidumbre, realmente terrorífica. La sala de los zapatos, la torre de jaulas, los mismos enemigos dotan al juego de un simbolismo fuera de lo común. Además, la manera de narrar la historia es espectacular, sin diálogos, sin texto, sin absolutamente nada, pero los escenarios y las situaciones a las que te enfrentas son suficientes para convertirlo en un videojuego que sabe hablar sin tener nada que decir.
El juego cuenta también con 3 DLCs cortos que narran una historia paralela a la de Six, en la que otro niño intenta también escapar pasando por nuevos escenarios y enfrentándose a nuevos enemigos, como la abuela, un engendro que buceando intentará atraparnos cada vez que nos metemos en el agua. En los DLCs también habrá puzzles mucho más elaborados y tendremos que ayudarnos de los gnomos para conseguir escapar, pero el pequeño es atrapado por Lady, que lo convierte en uno de los pequeños gnomos. Y aquí viene el momento que realmente hizo que la sangre se me helase. El gnomo se cruza con Six y al verla débil y hambrienta, intenta ayudarla ofreciéndole una salchicha para comer, cuando de pronto... Solo puedo decir que me he enamorado de Little Nightmares. Suscríbete y deja tu like si te ha gustado el vídeo. Déjame en los comentarios si te gustaría también un vídeo de la segunda parte. Bueno, aunque seguramente lo haya porque tengo que jugarlo. Te deseo un feliz Halloween y que pases una oscura y terrorífica noche.